Pues nada, buenos días, señorías. Sí, buenos días, señorías. Se abre la sesión de la Comisión de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a doña Beatriz Zúñiga Reinares, directora provincial de Tráfico de La Rioja. Y por comenzar también, abrimos turno de portavoces por si hay algún tipo de sustitución por Podemos Izquierda Unida. Sí, buenos días, presidente. Sustituyo a Carlos Ollero. Sí, por el Grupo Parlamentario Vox. Buenos días, no hay sustituciones. Grupo Parlamentario Socialista, entiendo que no hay. No hay sustitución. ¿Y Grupo Parlamentario Popular? Sí, yo mismo sustituyo al señor Bengoa. Vale, pues muchas gracias. La comisión, en la sesión celebrada el pasado 29 de abril, se acordó el debate de la comparecencia. Entonces, simplemente por recordar, habrá una exposición inicial por parte de la compareciente, con un máximo de 20 minutos, y luego se abrirá un turno de portavoces de 5 minutos cada uno. Y a continuación habrá respuesta por parte de la compareciente, en principio de forma agrupada, salvo que decida lo contrario, por un máximo de 15 minutos, y se abrirá a continuación otro turno de réplica por un tiempo máximo de 3 minutos por cada uno de los portavoces. Y la respuesta de la compareciente, si decide de forma agrupada, pues sería un máximo de 10 minutos. Y a continuación, si algún diputado lo desea, se abrirá turno de diputados con la consiguiente réplica y respuestas de la compareciente. Pues, en primer lugar, le cedo la palabra por un máximo de 20 minutos a doña Beatriz Zúñiga para hablar sobre el Plan Regional de Carreteras 2022-2030. Tiene la palabra. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, dar las gracias por contar con Dirección General de Tráfico en la aprobación de este Plan Regional de Carreteras de 2022 a 2030 del Gobierno de La Rioja. Un poco, bueno, pues para poner en contexto el por qué, bueno, pues por nuestra parte agradecidos que contéis con Dirección General de Tráfico y por qué también por nuestra parte consideramos adecuado que estemos aquí en la aprobación de este Plan Regional, decir que según la Constitución española, el artículo 149.1.21 de la Constitución, la competencia exclusiva en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en lo que es la ordenancia y vigilancia en vías interurbanas, en lo que es la implementación en seguridad vial, es competencia del Estado. De ahí que, bueno, pues que esa base en cuanto a normativa en el ámbito de ordenación, vigilancia de tráfico en vías interurbanas sea por parte, en este caso, del Ministerio del Interior y a través del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico. Nosotros, como Dirección General de Tráfico, decir que creemos mucho y que luchamos porque se implante lo que se llama el sistema seguro que ya está fomentado y está implantado a nivel europeo, lo que indica es que, bueno, que ha de partirse de la premisa que en cuanto a ámbito de seguridad vial, los usuarios, los conductores, cometemos errores y que la idea es que el sistema de movilidad debe estar preparado para que estos accidentes existen, pero hay que estar preparado para minimizar sus consecuencias. La idea es que el diseño seguro de la infraestructura implique que cuando uno de estos pilares falle, en lo que es el ámbito de lo que es el factor humano, ese error humano falle, bueno, pues la idea es que de modo compensatorio que se intente evitar la ocurrencia de estos heridos graves, de estos muertos y, por tanto, de estas consecuencias tan graves en lo que es en el ámbito de la siniestralidad. Se asume que existe un error humano, que es un error humano inevitable,
pero que la idea es que hay que intentar, por parte de las administraciones públicas y, por tanto, y por parte de ese diseño de la infraestructura, que las muertes y las lesiones sean lo menos graves posibles, aunque ocurran estos accidentes. Se parte, por tanto, de ese enfoque proactivo, que la idea es que inducir a esa conducta segura, evaluar los riesgos inherentes de la propia red viaria, identificar esas intervenciones que deben ser prioritarias para impedir que existan esas lesiones tan graves en el caso de que ocurra un accidente. Por tanto, pues la idea es, dentro de ese sistema seguro, que se acepta que existe ese error humano, pero que la idea es intentar minimizar esas consecuencias. Partiendo de esa idea del sistema seguro, por nuestra parte, desde la Dirección General de Tráfico, ya se ha publicado y se ha aprobado la Estrategia de Seguridad Vial 2030, que comprende un periodo desde el 2021 al 2030. Y la idea, pues tiene dos objetivos generales, que son esa reducción de la siniestralidad. Para el 2030, reducir el número de personas fallecidas en un 50% respecto al valor base del 2019, y para el para intentar también que se llegue en el 2050 incluso a 0 heridos graves o cero muertes en esos accidentes que decimos que efectivamente pueden ocurrir, pero la idea es, bajo ese sistema seguro, mitigar esas consecuencias. La propia estrategia de seguridad vial parte de diferentes acciones, y dentro de ellas, en la línea 4, está la de las vías seguras, que la idea fundamental es promover soluciones de diseño basadas en ese sistema seguro. Decir que dentro de ello, se habla de la importancia de la evaluación con criterios de seguridad vial de diferentes zonas de adelantamiento. Se parte también de que debe haber soluciones para reducir de colisiones frontales, entre otras, por ejemplo, con separación física en sentidos, con una línea contigua o bandas rugosas. También se parte del diseño seguro de intersecciones, incluyendo también diferentes elementos tecnológicos, como los cruces inteligentes. Se habla de diferentes diseños viarios que pueden ayudar a reducir esas consecuencias de los accidentes y promover esa seguridad en las infraestructuras. Partiendo de ello también, decir que también se da lugar a que se potencie esa gestión de tráfico segura, sostenible e incluso inteligente con esos elementos tecnológicos, y sobre todo también la idea es aumentar la seguridad del colectivo vulnerable, de los peatones, personas usuarias de bicicletas, motocicletas, incluso personas mayores que también circulan y son parte de ese ámbito de la movilidad también en vías interurbanas. En esta línea es importante destacar que incluso dentro de lo que es la Dirección General de Tráfico, nosotros contamos con un plan estratégico 2030, y decir como base que en su área estratégica 6, que es la que determina el ámbito de movilidad segura, inteligente y sostenible, ese objetivo principal es habilitar una movilidad fluida, sostenible, conectable, sobre todo segura. Y dentro de lo que es el plan anual de DGT para el 2024, el mayor gasto, más del 60% del gasto, está determinado también o va a ir a parar a esa movilidad segura, inteligente y sostenible. Se habla de más de 123 millones de euros que desde la propia Dirección General de Tráfico, el área más importante, se determina que tienen que ir a parar a estos ámbitos de movilidad. Todo esto lo quiero poner un poco en contexto ya para centrarnos en el ámbito de La Rioja, porque decir que, y un poco relacionado con lo expuesto previamente, desde La Rioja, Carreteras del Gobierno de La Rioja, en diferentes años y también con colaboración y coordinación con DGT, se han llevado a cabo diferentes actuaciones para implantar esa movilidad segura, sostenible y que al final, que ayude a reducir esa siniestralidad. Decir, por ejemplo, que en octubre del 2017 se instalaron 16 avisadores de ciclistas en 4 carreteras convencionales de La Rioja, en la LR111, LR250, LR254 y LR255. También en 2018, en mayo del 2018, se fomentó la ejecución de guías sonoras de diferentes, de diferentes tipos en diferentes vías, como fueron la LR111, la LR113, el LR250 y el LR259. En octubre del 2018 se llevó a cabo el proyecto de trazadas moteras en la LR113, 250 y en la LR341,
con la idea también, bueno, pues que ayudar a los motoristas como colectivo vulnerable para explicarles cuál podía ser la trazada motera más idónea para reducir su siniestralidad. En 2021 se llevó a cabo un cruce inteligente en La Rioja, el primero que se llevó a cabo, como nueva instalación que se ubica en la Nacional 232, pero en la intersección con la LR 203, que da acceso a los municipios de Zarratón y de Haro. Todas estas actuaciones se llevaron a cabo conjuntamente entre el Gobierno de La Rioja y Dirección General de Tráfico, aparte de otros proyectos piloto que también se han llevado a cabo por parte del Gobierno de La Rioja, como por ejemplo en 2021 el de pasos para fauna salvaje en la LR 113 en Baños, de Río Tobía, y en junio de 2023 en la LR 282, bueno, pues cerca de Calahorra, esa señalización de presencia de animales. También, además, decir que existe un grupo de trabajo que en su momento, en 2005, instauró la Jefatura Provincial de Tráfico, en el que forman parte de dicho grupo de trabajo titulares de la vía, del Estado, de la Comunidad Autónoma y compañeros de la Guardia Civil de Tráfico junto con Jefatura, que lo que hacemos es, de una forma muy continua y muy coordinada, con mucha comunicación, bueno, pues valorar diferentes actuaciones que se pueden llevar a cabo en la infraestructura para intentar, bueno, pues de una forma mucho más cercana y más dinámica, ver cómo se pueden solventar este tipo de, bueno, pues de situaciones que acontecen en el ámbito de siniestralidad en carreteras autonómicas y estatales de La Rioja. Todo ello, bueno, pues un poco lo quería poner en contexto porque en el propio plan, en la memoria de este plan, en la página 33 y siguientes, en ese tomo dedicado a seguridad vial, se habla y destaca, bueno, pues esa reducción de siniestralidad autonómica que efectivamente se tiene como referencia los datos del 2020, pero y comparado con el decenio anterior, sí que destaca ese trabajo por parte del Gobierno de La Rioja en el ámbito de reducción de siniestralidad centrada en vulnerables, en animales, y efectivamente, tal y como se muestra en la memoria, ha habido un descenso de la siniestralidad, descenso del índice de peligrosidad, y bueno, pues un poco basándonos en ese ámbito de la propia memoria, decir también que efectivamente se ha reducido esa siniestralidad. Se explica en esta memoria diferentes actuaciones preventivas que puede dar lugar a reducción de siniestralidad en La Rioja, pero centrándonos también un poco en datos más actuales, ya que la propia memoria tiene como base esos datos del 2020, explicar que efectivamente se ha reducido la siniestralidad, pero que hay que seguir trabajando, y prueba de ello es este plan de carreteras 2022-2030. Hay que seguir trabajando en ese fomento de la seguridad vial y de reducción de la siniestralidad. Decir un poco también, por ejemplo, y con estas cifras más actuales, que por ejemplo en el año 2022 en la red autonómica contamos con 127 accidentes con víctimas, 5 accidentes mortales, que dieron lugar a un total de víctimas, entre víctimas mortales, heridos graves y heridos leves, de 168. En el año 2023 en la red autonómica hubo 106 accidentes con víctimas, un 16,5% menos que el año anterior en la red autonómica. Hubo un accidente mortal y, por tanto, un 80% menos de siniestros viales mortales en La Rioja. Y, en total, hubo 145 víctimas entre fallecidos, heridos graves y heridos leves en La Rioja, que es un 13,7% menos en cuanto a siniestralidad del 2023 respecto al 2022. Aún así, bueno, pues sí que ha habido una serie de carreteras en 2023 en las que sí que hemos visto que se han concentrado esos accidentes a nivel autonómico. Por ejemplo, decir que en la LR 115 en 2023 hubo 13 accidentes con víctimas. Fue la tercera vía en nuestra comunidad autónoma, tras la Nacional 232 y tras la Nacional 111, la tercera vía autonómica en la que más accidentes con víctimas hubo, 13, que fue casi un 6% del total de los accidentes que acontecieron en La Rioja. En la LR 250 fueron 10 los accidentes con víctimas, fue la quinta vía en la que más siniestralidad hubo en La Rioja, aunque hay que decir que fue un 4,4% del total. Y bueno, pues posteriormente la séptima y la octava vía en La Rioja con mayor siniestralidad fue la LR 123 y la LR 134, con 8 accidentes con víctimas, aunque, como digo, bueno, fueron accidentes con víctimas en todos los casos y no mortales.
En el ámbito también de colectivos vulnerables, bueno, pues me parece que también, y además viendo la memoria, sí que se centra mucho en ese ámbito de seguridad vial y en ese balance de siniestralidad, en ese anexo, en ese tomo 4 y en ese tomo 1 de la memoria, en relación a seguridad vial, se habla mucho de esos vulnerables y de los accidentes con animales. Y decir también un poco en esa línea que efectivamente parto de que efectivamente se ha reducido ese índice de peligrosidad, como indica la memoria de este plan, se ha reducido la siniestralidad, pero vemos que siguen aconteciendo accidentes y que hay que seguir trabajando por ello. Decir que, por ejemplo, en el año 2022, en el caso de las vías de titularidad autonómica con vulnerables implicados, en 2022 hubo 23 accidentes de bicicleta, decir que ningún fallecido, pero sí que en total hubo 2 heridos graves y 16 heridos leves. Ciclomotores, en 2022 hubo 3 accidentes y de motocicletas en 2022 hubo 40 accidentes con un fallecido y 25 heridos leves y 7 heridos graves. En 2023 hubo 33 accidentes de bicicleta, en total 20 heridos leves, 8 heridos graves. También en 2023 2 accidentes de ciclomotor con 2 heridos leves y de motocicletas 36 accidentes con 27 heridos leves. En lo que va de año tenemos que decir que ya contamos con 7 accidentes de bicicleta, esto a 7 de mayo de este año, un accidente con ciclomotor y 15 accidentes con motocicleta. Por tanto, vemos que efectivamente se reduce la siniestralidad, pero sigue estando ahí, aunque en este caso, en el ámbito de vulnerables no contemos con ningún fallecido. En estos 2 últimos años, y también en lo que va de año 2024, centrándonos en carreteras, destacar que en la LR113 son 7 los accidentes de vulnerables que hemos tenido, 6 de motocicleta y 1 de bicicleta, 10 en la LR115, con 5 de bicicleta y 5 de motocicleta. En la LR223, otros 10 accidentes con vulnerables, 3 de bicicleta y 7 de motocicleta. Y también destacar que en la LR250, 19 accidentes con 6 bicicletas, 1 de ciclomotor, 12 de motocicleta. En el caso de la LR255 contamos también con 7 de bicicleta y 1 de motocicleta. En total, 8 accidentes con esas víctimas, aunque no sean fallecidos, como colectivo vulnerable. En total, en estos 2 años, más lo que va de año 2024, tenemos que decir que contamos en total con 16 heridos, 0 muertos y 4 heridos graves como resultado de lo que son accidentes importantes también en otras vías, pero que al final, tanto en esas vías con mayor presencia de accidentes como en otras vías más secundarias, vemos que la siniestralidad y los accidentes siguen estando. Decir que en cuanto a animales, que en la memoria también se hace referencia, creo que es un dato también relevante y también hay destacar esas 2 actuaciones en 2021 y en 2023 que se efectuaron por parte del Gobierno de La Rioja en esas 2 LRs que he mencionado anteriormente, porque decir que a 6 de mayo de 2024, en lo que va de año 2024, en total contamos con 372 accidentes en vía interurbana que se han producido en La Rioja, con 172 animales implicados. Supone un 46,2% del total de los accidentes y por tipos de animales, 40 han sido por animales silvestres, que es un 81,4%. En cuanto a accidentes con víctimas, con animales implicados, de esos 172 que han ocurrido en La Rioja, solo 3 han registrado con víctimas, pero sí que vemos que esos accidentes están ahí. Destacando que además que en cuanto a carreteras, sí que en titularidad estatal han sido 74, pero en ámbito autonómico han sido 98, que es un 57% de esos accidentes con víctimas. Y en las carreteras autonómicas en las que más accidentes con animales ha habido este año, o está habiendo este año, es en la R123 con 16, en la LR111 con 10, en la LR113 con 7 y en la LR115 con 7 animales. En 2023, año ya cerrado, en total en La Rioja hubo 1.117 accidentes en vías interurbanas que ha dado lugar a accidentes en los que con implicación de animales son 491, que supone un 44% del total de los accidentes que ha habido en La Rioja.
Por tipo de animales, 425 han sido provocados por animales silvestres y en cuanto a accidentes con víctimas, de esos 491, solo 5 se han registrado con víctimas, con un resultado de 5 heridos leves. Pero bueno, pues esos accidentes están ahí, indicando además que por carreteras, bueno, pues en ámbito autonómico han sido 265 accidentes con víctimas, que suponen un 54% del total de los accidentes con animales que ha habido en las carreteras de La Rioja, entre las de titularidad del Estado y autonómicas, y de ellas en la LR 111 han sido 38, en la LR 123 34, LR 113 16 y en la LR 115 han sido 15. Vemos, por tanto, que, bueno, que se está trabajando en diferentes ámbitos como vulnerables, que la propia memoria incide también en esas actuaciones en cuanto a animales, pero vemos también con estos datos más, bueno, pues más actuales que hay que seguir trabajando en ese fomento de la seguridad vial y también en estos ámbitos expuestos como específicos en la propia memoria y en el propio plan de carreteras. Por ello, bueno, pues decir que sí que es necesario, como ya se indica en el anexo 2 de, bueno, pues de este proyecto de ley publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja de 8 de marzo, que más de 13 millones de euros en este, bueno, pues casi en este decenio del 2022 a 2030 se va a determinar y se va a repartir en seguridad vial 13 millones de euros. En el anexo 4, en cuanto a actuaciones de construcción, se determinan diferentes actuaciones como construcción de acondicionamientos, mejora de la red autonómica, bueno, pues que va a dar lugar a una red de mayor calidad, más segura, con ciertas inversiones que van a redundar también en seguridad vial, como, bueno, pues duplicaciones de calzada, variantes, nuevas carreteras. Todo ello, por tanto, bueno, pues ayudará a ese fomento de la seguridad vial, a esa reducción de la siniestralidad, a implantar esa infraestructura, esas vías mucho más seguras y, en definitiva, bueno, pues en lo que estamos trabajando todos y debemos trabajar todos, titulares de la vía, Dirección General de Tráfico y, bueno, pues también todas las administraciones implicadas, como es la reducción de la siniestralidad. Pues muchas gracias por la exposición, señora Zúñiga. La verdad es que ha sido una avalancha de datos muy interesantes, muy interesantes, que siempre viene bien para analizar las cuestiones que en este caso nos ocupa. Visto que no hay, entiendo que no hay prensa para poder atender, no sé si algún grupo quiere que hagamos un receso de 5 minutos por si quiere hablar entre ellos, y si no es así, pues abrimos el turno de portavoces. Entonces, señora Moreno, tiene la palabra por un máximo de 5 minutos. Gracias, presidente. Bienvenida, señora Zúñiga. Yo voy a cortar al resto de diputados y, evidentemente, a usted la comparecencia porque tengo una consulta en el despacho a las 10 y, como no me voy a poder quedar a su respuesta, estaré desde luego atenta al resto de su comparecencia. Agradecerle expresamente tanto la comparecencia como los datos, que a pesar de que puedan parecer así en primer momento abrumadores, la realidad es que luego para trabajar las enmiendas o el resto de cuestiones que pudiera haber, yo creo que van a ser desde luego ilustrativos. Muchas gracias por el esfuerzo que todos sabemos que supone, bueno, pues preparar este tipo de comparecencias. Muchas gracias. Señora Lacid. Sí, presidente. Buenos días, señora Zúñiga. Muchísimas gracias por su comparecencia. Yo tenía una serie de cuestiones que me gustaría ver si nos podía solucionar o comentarnos. ¿Va a haber algún tipo de campaña? ¿Se está haciendo algún tipo de campaña contra un colectivo? Entiendo que es un colectivo, no ha dicho usted que es vulnerable, pero que a su vez es el colectivo que más infringe todas las normativas y toda la regulación que hay, que son los ciclistas. Por otro lado, sí. Son agrupadas, entiendo. No, por cuestión de orden, no. Simplemente que el turno de portavoces tiene un máximo de 5 minutos. Puede hacer varias preguntas o multitud de preguntas. Entonces, ya después ya puedes decidir si respondes, en este caso, al representante de Vox directamente o esperas al final. Pero bueno, en principio, durante 5 minutos puede hacer una batería de preguntas. Seré breve. Por un lado, sobre el tema de los ciclistas, teniendo en cuenta como colectivo vulnerable, pero que es el colectivo que infringe toda la normativa que hay día a día en las carreteras. Por otro lado, la DGT es la responsable de los radares. Bien, los radares, ¿ustedes tienen algún control al margen? Entiendo que la idea es minimizar los accidentes, entiendo que esa es la idea. Por todos he sabido que es una máquina de recaudación.
No creo que haya nadie que tenga la mínima duda. De hecho, cuando se ponen detrás de un puente, escondidos, o sea, eso es una realidad, no me lo estoy inventando yo. O sea, no sé, si me entiende que lo ponen en una recta de 4 kilómetros y tal, pues bueno, lo puedo entender. Pero a día de hoy sabemos todos para qué están los radares. Se va a cambiar esa política de la colocación, la instalación de estas máquinas de recaudación. Y luego otra cuestión que me llama mucho la atención, que está muy de moda y tal, ¿en qué contribuye la movilidad sostenible para erradicar accidentes? No tengo nada más. Muchísimas gracias. Sí, gracias, señora Aracid. Señora Zúñiga, pues puede, si quiere responder al representante de Vox o si no, al final todos. Pues tiene la palabra, sí. Bueno, buenos días. Lo primero, que muchas gracias por las preguntas. Creo que no son objeto justo del plan de carreteras y de lo que se va a aprobar hoy, pero como me parecen muy interesantes, quiero aprovechar para responder. Que al final yo creo que política de seguridad vial, en cuanto a lo que conlleva la seguridad vial como tal, hay que aprovechar y en cualquier contexto, bueno, pues explicarlo. Aunque, como indico, creo que no es objeto de la comparecencia de hoy. En cuanto a los ciclistas, y sí, por lo de aprobar el plan de carreteras de La Rioja. En cuanto a los ciclistas, bueno, es un colectivo vulnerable, efectivamente. Por un lado, nosotros creemos mucho en que es necesario apoyar a esos vulnerables, porque al final, bueno, pues la carrocería son ellos y hay que trabajar en que estén protegidos. Entonces, por un lado, la idea es que ellos estén protegidos, que haya ese respeto mutuo en carretera, y bueno, pues prueba de ello es que se modificó la ley de seguridad vial para que se dejara ese 1,5 metros de distancia en los adelantamientos y, por tanto, bueno, pues protegerles más, que en el caso de que no se cumpla se aumentó esa detracción de puntos, etcétera. Pero también, efectivamente, la idea es que ellos respeten las normas de circulación y, al igual que para otros colectivos vulnerables como los motoristas o como los ciclistas, incluso los peatones, pues también la idea es que si ellos no cumplen con la normativa, que se les sancione. Una de las cosas que, por ejemplo, se hace a día de hoy, nosotros con drones, que llega a lugares que no llega, por ejemplo, el Pegasus en cuanto a vigilancia, los drones, una de las de las infracciones que más controlan es hasta qué punto los motoristas, los ciclistas no respetan normas como pues cedas el paso, stop, etcétera, que bueno, pues que es mucho más fácil a la hora de controlarlos que en otros ámbitos. La idea es que ellos respeten las normas y que el resto de los usuarios también lo respeten. Entonces, efectivamente, se lucha por ese respeto mutuo, tanto con los ciclistas como por el resto de los usuarios. Se hacen campañas en el ámbito de los ciclistas, se seguirán haciendo campañas en el ámbito de los ciclistas también, y efectivamente la idea es esa también. Los ciclistas son también un colectivo en el que, si no cumplen con las normas, también se les hacen las pruebas de alcohol, se les hacen las pruebas de drogas, se les puede también abrir esos boletines de denuncia por no cumplir con las normas de tráfico, como con cualquier otro usuario. En cuanto a los radares, me duele mucho que se hable solo de recaudación, porque bueno, la idea es... Bueno, pues yo aprovecho, porque ya digo que creo que no sé hasta qué punto es el foro, pero creo que tengo que aprovecharlo. Seguro que ya sabe que nosotros los radares fijos los anunciamos precisamente para que no se crea ese ámbito recaudatorio. La mayor parte de los radares que existen son fijos y están anunciados, tanto en paneles de mensaje variable, en la propia página de la Dirección General de Tráfico. Nosotros, todos los radares fijos que tenemos, todos se anuncian por todos los ámbitos, para intentar, pues eso, que no se crea que están solamente para recaudar. Muchas veces parece que hasta que no sabes que hay un radar que te avisa, cuidado radar, pues no cumples con la velocidad, que decir que es la segunda mayor causa de siniestralidad en La Rioja y a nivel nacional tras la distracción, el exceso de velocidad. Parece que cuando conocemos la carretera, llegamos tarde a los sitios, pues no tenemos ese exceso no tenemos esa prudencia y que por tanto aumentamos la velocidad y no cumplimos. Entonces los radares, la idea es que estén para eso, para que tengas claro que no se puede ir a mayor velocidad por las consecuencias que conlleva. A ir a más de 50 kilómetros por hora, en el caso de un accidente, prácticamente, y sobre todo un atropello, etcétera, bueno, pues prácticamente ese atropello, etcétera, es mortal. Entonces, bueno, pues precisamente la idea de cumplir con la velocidad es por ello. Aprovecho, no sé si lo sabe, ayer lanzamos un plan de choque en La Rioja, que también tiene su base a nivel nacional por parte del ministro, que lo anunció hace un par de semanas, que una de las cosas también que se va a fomentar dentro de este plan de choque para reducir la siniestralidad es la visibilidad de la Guardia Civil. Vamos a rotular más todavía los coches de Guardia Civil. La idea es que no estén escondidos, etcétera. Es algo
que ya se estaba trabajando en ello, pero bueno, pues todavía vamos a incidir mucho más en que exista esa visibilidad de presencia de Guardia Civil en carretera, precisamente para que se tenga claro que la Guardia Civil está ahí a nivel preventivo, para ayudar en el caso de un accidente, y que lo que no queremos es estar escondidos para denunciar. Entonces, en La Rioja es algo en lo que luchamos mucho, en que los radares tienen que estar para lo que están y no para ir a pillar, como comenta, pero seguiremos trabajando en ello. Y ya la última pregunta, ahora no me acuerdo cuál era, perdón. La movilidad sí. sostenible. ¿En qué contribuye la seguridad en las carreteras? Bueno, movilidad sostenible. Nosotros lo que queremos es, por un lado, eso, que exista una movilidad segura, esa es la base, pero que sea sostenible también, que al final, bueno, pues dentro, si hablamos de la Agenda 2030, objetivos ODS, que también nosotros, claro, es que nosotros también en la estrategia partimos de ahí. Dentro de los objetivos ODS, en el objetivo 3, en el objetivo 8, se habla también de ciudades mucho más sostenibles y también de esa movilidad más sostenible. Entonces, la idea es que haya una movilidad lo más saludable, lo más sostenible, pero también lo más accesible y segura para todos. Y por ello también vuelvo también a eso que he indicado en la respuesta a la primera pregunta, esa importancia de que haya diferentes tipos de movilidad, desde bicicletas, también peatones y movilidad activa por parte de peatones, en la que, bueno, pues al final que todos seamos una nueva movilidad mucho más sostenible, mucho más saludable, pero también mucho más segura para todos. Y nosotros, parto también de lo que he dicho al principio, que nosotros damos lugar a esa normativa en cuanto a ordenación, vigilancia de tráfico, en cuanto a implantación de seguridad vial, sobre todo en ámbito interurbano, pero somos la base para el nivel urbano. Entonces, también la idea es que esa movilidad sostenible y saludable y también segura, que no solamente se vea en carreteras interurbanas, sino también en los propios municipios, para que cada día se fomente más el que no solamente, bueno, pues que se circule en coche o que se circule en vehículo a motor, sino también otros tipos de vehículos lo menos contaminantes posibles, pero también eso, lo más saludables, accesibles, pero sobre todo seguro posibles. Sí, muchas gracias, señora Zúñiga. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor García, por un máximo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, pues agradecer la presencia a la señora Zúñiga y pues la exposición que ha hecho, que es una de esas exposiciones que habrá que ver posteriormente en el vídeo para poder sacar todo el jugo que se puede sacar a los datos que ha ofrecido, que han sido muchos, como ha dicho la señora Moreno. Yo me gustaría destacar la valoración positiva que ha hecho al respecto de la evolución de la siniestralidad en las carreteras en los últimos años, sobre todo en las autonómicas, no porque sean más importantes, sino porque son nuestra verdadera competencia y lo que va a afectar al plan de carreteras. También valoraría de forma muy positiva la evolución de la siniestralidad en esos grupos que ha considerado como vulnerables, y que sin duda alguna pues el hecho de que se pueda seguir con esa evolución será sin duda positivo. Hay una cuestión que no sé hasta qué punto se puede influir desde esta elaboración del plan de carreteras, que son las distracciones al volante. ¿De qué manera un plan de carreteras puede incidir en esa cuestión, ¿no? En mejorar esa cuestión? Y otra de las circunstancias que, según su propia exposición, es uno de los agujeros negros, que sería las colisiones con animales en carreteras. También me gustaría saber de qué manera cree usted, desde su experiencia, que este plan de carreteras puede ayudar a ello. Y me quería detener en este punto, porque me parece un dato bastante importante el hecho de que hayamos tenido en el último año ya cerrado 491 accidentes contra animales. De ellos ha dicho usted que 425, es decir, pues la inmensa mayoría, son con animales silvestres. Hay que tener en cuenta que estos animales silvestres que colisionan con vehículos, para que se considere un accidente, son animales de una cierta entidad de tamaño. Es decir, no cuando se colisiona con una garduña o con un pájaro, pues hay un accidente como tal, ni se da cuenta ni tan siquiera se registra. Es decir, que son accidentes que conllevan o daños personales o daños materiales. Los protagonistas de estos accidentes son básicamente los ungulados salvajes de La Rioja, que son el corzo, el ciervo y el jabalí. Estos animales solo tienen dos sistemas de control.
Uno es el que ejerce la caza, la acción cinegética, a través de las batidas autorizadas, etcétera, y otro es el que ejercen los depredadores naturales. En estos momentos solamente existe un depredador natural en La Rioja, que es el lobo. El lobo, ayer tuvimos un debate sobre esta cuestión, tiene una población, según el Gobierno de La Rioja, en la comunidad autónoma, de entre 18 y 38 ejemplares. Entendemos que la población de lobo y la población de cazadores son quienes pueden controlar a día de hoy esas poblaciones de ungulados. Por lo tanto, es algo que escapa a la gestión del tráfico como tal, ¿no? Y a un plan de carreteras, ¿no? Sin embargo, sí que son elementos a tener en cuenta, porque según la evolución de las licencias de caza en esta comunidad, en los últimos 10 años se ha perdido el 25% de los cazadores. Se ha perdido el 25% de las licencias de caza por diferentes circunstancias que no vienen a cuento. En cuanto a la población del único depredador natural de las presas de estos animales que causan los accidentes, según datos del propio Gobierno de La Rioja, tiene un muy leve aumento y, por tanto, tampoco, quiero decir, aunque hace un control sobre estos animales, pues tampoco es un control suficiente, ¿no? Si fuesen muchos más, pues harían un mejor control, sin duda alguna. Y la población de ungulados ha venido aumentando por los datos que tenemos del Gobierno de La Rioja. Por lo tanto, es un punto importante, ¿no? Me ha sorprendido mucho que hayamos tenido 491 accidentes, ¿no? O sea, que es uno de los puntos importantes y en el que habrá que entrar a analizar todos los vértices desde diferentes ámbitos. Lamento mucho que no esté la señora Martínez Arregui, pero muchos ámbitos se escaparán a esta cuestión, que es el plan de carreteras, pero están ahí y son importantes, y me gustaría saber desde el plan de carreteras qué podemos hacer en esta cuestión, más allá de colocar carteles, porque al final resulta que tenemos esta población que sale de la sierra, de los montes, y como es tan grande se va extendiendo y al final tenemos estos animales de forma natural en carreteras pues como las que están pegando al Ebro, que igual hace 10 años no veían un accidente de este tipo, ¿no? Por tanto, es un problema que tenemos ahí que hay que dar solución. Y simplemente esto era lo que quería plantear. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, señor García. Tiene la palabra la señora Zúñiga para dar respuesta al portavoz del Partido Socialista. Muchas gracias. Bueno, lo primero, efectivamente, las distracciones al volante es la primera causa de siniestralidad y de accidentes tanto mortales como accidentes con víctimas en La Rioja, pero también a nivel nacional, seguida de la velocidad. Actuaciones que se pueden llevar a cabo. Bueno, nosotros sí que es verdad que partimos sobre todo mucho en intentar concienciar. Yo creo que al final también el ámbito de la formación vial, educación vial, que desde pequeño, bueno, pues que conozcas lo que es, no sé si llamarlo valores en ámbito de tráfico, pues desde lo importante que es ir con el cinturón y que desde pequeño lo conozca, respetar, no cruzar en rojo, este tipo de cosas. Incluso si ves a tu padre que está con el WhatsApp mientras que conduce, pues decirle que no coja el móvil. Bueno, pues yo creo que al final falta todavía mucho en educación, en formación vial, y nosotros también trabajamos mucho en ello. Entonces, partimos de que cada día hay más elementos que dan lugar a distracciones al volante y, sobre todo, bueno, pues el móvil. Vemos que si bien uno se monta en el avión y ya sabe que no puede coger el móvil, pues que por desgracia en carretera no lo tenemos tan interiorizado, y muchos de los accidentes se producen por este tipo de elementos y de aparatos tecnológicos que a día de hoy contamos con ellos en los coches. Dentro de lo que es actuaciones en concreto como distracciones, decir que yo creo que una de las que se puede llevar a cabo y que en La Rioja ya llevamos a cabo un proyecto y que se han ido implantando también a nivel nacional es el de las guías sonoras. Nosotros lo que hicimos ya hace unos años fue en 2000, que lo he comentado antes, en 2018, si estaba buscando justo la fecha, en 2018 en diferentes vías autonómicas, en la LR 111, 113, 250 y 259, bueno, estuvimos valorando con Gobierno de La Rioja diferentes vías y en cuales veíamos que los accidentes eran salida de vía y que podía ser por distracción o por sonolencia bueno, pues la causa principal. Ahora no recuerdo en cuál de ellas, pero me acuerdo que hubo una que en los 5 años últimos hubo bastantes accidentes, ahora no me acuerdo cuál de las 4 era, LRs que he comentado, bastantes accidentes, incluso con algún mortal, y bueno, pues la verdad que desde que hicimos este proyecto de guías sonoras, ojalá sigamos así, porque al contrario, no ha habido aumento de siniestralidad, sino todo lo contrario. ¿Qué conlleva actuaciones como esta de guías sonoras? Al final lo que hacemos es, en los bordes de la carretera, bueno, pues es una banda rugosa que lo que hace es una especie como de ruido que avisa al conductor que cuidado, le alerta, cuidado que te está saliendo de la vía. Entonces, al final, este tipo de actuaciones
cuestiones en la propia infraestructura, como puede ser unas guías rugosas, como puede ser otra serie de elementos que avisen, que alerten, que ayuden al conductor a estar más pendiente de la circulación, al igual que se hizo en ese momento en esas vías, se puede hacer en otras vías diferentes. La idea es aprovechar, que lo que he comentado antes, que al final las infraestructuras no solamente tenemos que incidir en señalización, cuidado, alerta, sino intentar también trabajar en la propia infraestructura para ver cómo poder alertar en este caso y reducir esa siniestralidad. En cuanto a colisiones con animales, también llevamos a cabo otros proyectos, como por ejemplo en 2021 y 2023. En el de 2021, además, me acuerdo que este proyecto piloto del Gobierno de La Rioja de pasos para fauna salvaje, el LR 113 en Baños, ahí me acuerdo que además, fuimos con Carreteras del Gobierno de La Rioja, fui yo también, fuimos desde DGT a Castilla y León, que ahí había un proyecto piloto en el que es un poco la medida que se tomó aquí, en el que nos explicaron que lo que habían hecho es analizar en qué vías había más tipos de accidentes con animales, qué tipos de animales y cómo se podía canalizar, hacer un paso de fauna salvaje para que no aparecieran por medio de la carretera en cualquier momento, sino que saber un poco cómo derivar esos animales para que no intercedieran en lo que es la propia circulación, aparte de que también hay una señal que previamente se encienda en el caso de que cuidado, que está en este momento pasando un animal. Ese es un proyecto piloto que se hizo viendo la experiencia de Castilla y León. En 2023 se llevó a cabo en el caso de La Rioja también otro proyecto específico que también se señaliza la presencia de animales, pero no solamente con una señal y ya está, sino que es una señal dinámica que se enciende cuando en ese momento se sabe, estas nuevas tecnologías, efecto Doppler, etcétera, que se sabe que está pasando un animal. Entonces, al final, yo creo que es muy importante lo que estamos comentando, que no solamente tiene que haber una señal circunstancial, sino que también hay que seguir trabajando, como ya ha hecho el Gobierno de La Rioja y sigue haciendo, en diferentes, la tecnología y la forma de llevar a cabo el sistema de la LR que se ha implantado en 2023 es diferente al implantado en 2021 en la carretera de Baños. Entonces, es verdad que este problema con siniestralidad de animales es algo a nivel nacional que está pasando, que vemos que se está trabajando mucho por diferentes empresas. Entonces, la idea es seguir trabajando en ello para seguir viendo cómo canalizar a los animales para que de repente no aparezcan en carretera y en el caso de que aparezcan, que sea por el camino menos, que menos pueda afectar a lo que es la circulación, a la siniestralidad y que también, que avise en el caso de que así, que así en ese momento esté ocurriendo y esté ese animal pasando por carretera. Decir que efectivamente en 2023 de 425 han sido, hay 491 accidentes con animales implicados, 44% del total de los accidentes que hubo en 2023 y por tipos de animales el 86,6%, 425 por animales salvajes. Efectivamente, han predominado el jabalí, que es un 56%, 238 en total, el corzo, con 128 accidentes, un 30,1%, y luego, también 23 con ciervo, 16 con zorro, 12 con aves. Efectivamente, pues sí, es un tipo de accidentes que vemos ahí, que además, decir que es que en todos los meses, sí que es verdad que en 2023, en noviembre, en los meses con más accidentes, noviembre 62, en octubre y diciembre también 50, o sea, que sí que es verdad que ha habido meses en los que ha habido más siniestralidad y más accidentes con animales, pero que vemos que es algo que se repite y la idea es, trabajar en esas vías en las que se ve que sí que hay más siniestralidad, con qué tipo de animal, aunque esto no es una ciencia exacta, pero a ver con qué animales, a qué horas, en qué franja horaria y seguir trabajando como lo ha hecho el Gobierno de La Rioja en actuaciones previas para ver cómo reducir esa siniestralidad. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra por un tiempo máximo de 5 minutos el portavoz del Grupo Popular, señor Cuevas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Zúñiga, por su comparecencia. Es un placer tenerla aquí y escucharla, como siempre. Y yo quiero poner de relieve hoy la enorme colaboración que siempre la señora Zúñiga, desde la delegación provincial, ha prestado a esta comunidad autónoma, no solo en el ámbito de las competencias estatales, sino también en el ámbito de las competencias autonómicas, con lo cual, insisto, muchas gracias. Yo quiero recordar hoy aquí que en muchas de las cuestiones que ha planteado la señora Zúñiga hemos colaborado con la DGT, incluso
A nivel nacional se ha planteado el diálogo, la colaboración. A mí me tocó con dos de los directores generales de tráfico, ¿no?, el señor Gregorio Serrano y con Pera Navarro, hablar de este tipo de proyectos y de otras cuestiones, de otros problemas que podía tener la red de carreteras en La Rioja, tanto la autonómica como la nacional. Como digo, pues es un placer. En este momento que estamos hablando de un plan de carreteras, un plan de carreteras que es una planificación a 10 años, básicamente, de cómo queremos hacer las infraestructuras, competencia de la Comunidad Autónoma de La Rioja en sus distintos niveles, ¿no? Pues es un placer escucharla, tener en cuenta esas cuestiones y seguir profundizando. A fin de cuentas, estamos hablando de la seguridad de las personas. En muchos casos, como ha dicho la señora Zúñiga, de personas vulnerables, de motoristas, de ciclistas, habrá que tener en cuenta también los usuarios de los patinetes y este tipo de vehículos más personales, ¿no? Pero, como digo, es un buen momento para la reflexión. Es obligatoria, de hecho, esa reflexión. Entonces, a mí me parece importante que todos seamos conscientes. Yo sé que el Partido Socialista ha hecho una transición en los últimos años hacia la responsabilidad. Buena culpa en lo positivo de ello tiene el señor Ocón y también el señor Urquía aquí presente. Hicieron una transición hacia la responsabilidad en el sentido de que durante muchos años el Partido Socialista, cuando había un accidente, le echaba la culpa al Gobierno. Cuando había víctimas, sobre todo cuando había víctimas mortales, incluso se llegaban a montar manifestaciones contra el Gobierno. Cuando, como se ha dicho, el grueso, un porcentaje altísimo de los accidentes de tráfico, de los accidentes con víctimas y de los accidentes con personas fallecidas, pues se deben en gran medida a distracciones y a imprudencias, como se ha recordado. Móvil, tabaco, poner la música o velocidad. Son gran parte de las distracciones y de las irresponsabilidades que causan esos accidentes, que causan esas víctimas. Con lo cual, tenemos que entre todos tratar de, y no podemos hoy perder el objetivo de la comparecencia y de esta serie de comparecencias, que es tratar de reflexionar en torno a ese plan de carreteras para ver cómo hacemos de nuestras carreteras unas vías mejores y más seguras, pero habrá que seguir trabajando en ese grueso de las causas para tratar de evitarlas y de reducirlas. Desde luego aquí se ha trabajado mucho, por ejemplo, con el paso de camiones de la 232 a la autopista. Ha destacado la señora Zúñiga muchas de esas acciones también, diríamos a veces menores, la barrera de protección para motoristas, que es un producto riojano, fabricación riojana y que desgraciadamente no se ha extendido, pero que es un buen sistema para la protección de los motoristas cuando en el trazado de las curvas pierden el equilibrio, caen y que cuando golpean con una barrera de protección contra los mal llamados quitamiedos, pues a veces había amputaciones o fracturas muy graves o incluso la muerte, ¿no? Y ese tipo de barreras lo pueden evitar. Lo que ha comentado de indicarles cuál es el mejor trazado de curva, el fresado o relieve de la calzada para avisar de posibles salidas. Es cierto que esto, como recordará la señora Zúñiga, trajo también sus consecuencias y sus quejas, porque claro, para un conductor le viene muy bien tener una banda rugosa que le avise de que se está saliendo de la vía, para un ciclista le viene muy mal ir por ese lado de la vía e ir dando botes fruto de la banda rugosa o de la guía en relieve. Pero todos esos cruces, esa señalización de accidente, de cruces peligrosos o las señales inteligentes también para avisar de los ciclistas, pues son todo medidas que se han ido implementando a lo largo de los últimos años, distintos gobiernos, distintos dirigentes al frente de la DGT y un denominador común en todo ello, que es la señora Zúñiga, que es una gran colaboradora, con lo cual yo, insisto, quiero agradecerle todo este trabajo. Desde luego también hay que poner las cosas en su contexto, en el sentido de que, lógicamente, el grueso de los accidentes se producen en las principales vías de titularidad autonómica. Es
Decía la señora Zúñiga y ha mencionado en distintas ocasiones el LR113, LR111, LR115, LR123, 134, 250, 255. ¿Por qué esas? Pues porque son las que tienen más tráfico en muchos casos. También está ahí el tema de los accidentes y el PSOE ha intentado llevar, el señor García ha intentado llevar, señor Cuevas, por favor. Voy terminando, señor presidente, el ascua a su sardina y ahora resulta, señora Martínez Arregui, que para que haya menos accidentes de tráfico tenemos que tener más lobos. Ese es el silogismo que ha venido a decir el señor García, ¿no? Como los lobos controlan la fauna silvestre y la fauna silvestre provoca accidentes, entonces si tenemos más lobos vamos a tener menos accidentes. Esto es lo que se denomina un silogismo, señor García, un silogismo absolutamente falaz, porque no tiene ni pies ni cabeza, ¿verdad? Cuantos menos lobos se acerquen a las carreteras, mejor también. Afortunadamente no han provocado accidentes, pero ayer que se hablaba de evidencias científicas, los lobos no suelen salir a las carreteras, pero que matan ovejas sí, y matan porque se mueren, ¿eh? ¿Sabe cuál es la evidencia científica? Que se les para el corazón a las ovejas y por eso mueren, ¿sabe? Entonces, en fin, yo creo que tenemos una buena oportunidad para, como digo, para reflexionar, para seguir colaborando entre administraciones, para trabajar por minimizar los accidentes, por minimizar las consecuencias. Desde el Grupo Parlamentario Popular, por supuesto, apoyamos la nueva estrategia de seguridad vial, el sistema seguro, porque todo ello, pues al final, va a hacer que sigamos avanzando en ese camino en el que ya se han dado muchos pasos y muy importantes en los últimos años. Hay que tener en cuenta que en España fallecían más de 5.000 personas todos los años, durante muchos años, víctimas de accidentes, y esa cifra se ha reducido, no tengo ahora la cifra exacta en la cabeza, pero al entorno de las 1.000 personas, con lo cual ya se ha hecho un trabajo muy importante. Pero era una de las principales causas no naturales de muerte en nuestro país. Bueno, pues yo creo que hay que seguir trabajando. Desde luego el Gobierno de La Rioja se toma muy en serio esta cuestión y el Grupo Parlamentario Popular también, y seguiremos trabajando en esa línea. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Cuevas. Tiene la palabra la señora Zúñiga para dar respuesta al portavoz del Partido Popular. Bueno, yo lo primero, dar las gracias, porque un poco yo creo que vamos en la línea, Carlos, a lo que durante toda la exposición he comentado. Al final, yo quiero dar las gracias al Gobierno de La Rioja porque, independientemente de un partido político u otro, creo que todos han tenido claro que al final la seguridad vial es cosa de todos, que al final lo que hablamos es de salvar vidas, de reducir muertes en carretera, y que al final todos somos responsables, las administraciones públicas somos responsables, bueno, pues y sobre todo los titulares de la vía, de esas vidas en carretera, y todos tenemos que trabajar por reducir esa siniestralidad. Así que yo sí que quiero dar las gracias. Yo no hablo de lobos o no lobos, y ahí no me meto, pero sí que quiero dar las gracias a que todos los partidos políticos con los que, o al menos en los últimos 9 años que llevo yo en Jefatura de Tráfico de La Rioja, con los que hemos trabajado como titulares de la vía autonómica, todos han tenido claro que entre todos tenemos que ayudar para reducir esa siniestralidad, porque al final hablamos de vidas y de reducir muertes en carretera, que es algo que nosotros como administraciones públicas y como servicio público, viendo además que somos los responsables de las vías y en el ámbito de seguridad vial, tenemos que ir siempre de la mano. Así que yo mi agradecimiento a todos los bueno, pues, partidos políticos y a todos los grupos parlamentarios que han tenido claro ese ámbito. Efectivamente, como comentaba Carlos, estamos en el momento de reflexión y que hay que aprovechar, porque se va a aprobar un plan de carreteras desde el 2022 hasta el 2030, en el que hay millones de euros como inversión en seguridad vial, específicamente partida presupuestaria para seguridad vial, pero que se van a llevar a cabo otra serie de actuaciones como variantes, como duplicidades, como nuevas carreteras, aparte, bueno, pues lo que puede ser inversiones en la propia conservación de las carreteras, y todo ello al final son diferentes actuaciones que todo ello va a ayudar a implementar esa seguridad vial. Entre todos tenemos que seguir trabajando para reducir esa siniestralidad. Hablaba Carlos Cuevas bueno, pues de la Nacional 232, hablaba de carreteras. Efectivamente, he comentado diferentes vías en las que en el ámbito de La Rioja son las que más siniestralidad hay, más accidentes con víctimas, pero no tiene nada que ver, bueno, pues con la Nacional 111 o con la Nacional 232, que son las carreteras, aunque son de titularidad estatal, en las que más tráfico hay, pero también, bueno, pues en las que, aparte de esa intensidad diaria de carreteras, pues más siniestralidad tenemos. Y aún así, seguimos trabajando con titulares de la vía estatales y autonómicos para, entre todos, seguir reduciendo esa siniestralidad.
siniestralidad. Decir que si, por ejemplo, el año pasado en la Nacional 232 hubo 6 víctimas mortales y en el resto de las vías 5 víctimas mortales, tenemos que irnos a tampoco hace muchos años. Pues, por ejemplo, en 2015 hablábamos de 10 víctimas mortales y de 10 víctimas mortales en la 232 y de 4 en el resto de las vías. En 2010 hablábamos, bueno, pues de que en otras vías que no fuera la 232 hablábamos de 13 víctimas mortales y que, por ejemplo, en 2009 9 fallecidos en la 232 y 21 fallecidos en otras vías que no eran la 232, hablamos de 30 fallecidos hace apenas, pues eso, 15 años. Entonces, que al final está claro que, y bueno, pues, y tampoco me voy a ir a mucho más, pero si hablamos del año, pues bueno, pues hace 20 años, el 2023, 15 fallecidos en la 232, 30 fallecidos en el resto de vías que no eran la 232, 45 víctimas en total, mientras que el año pasado tuvimos 11 fallecidos en La Rioja. Al final, todo suma, todo tipo de actuaciones que se hagan en carretera, a nivel estatal, a nivel autonómico, de inversión, de conservación de carreteras, estudiar por qué se producen los accidentes, para de un ámbito preventivo actuar en la propia carretera con diferentes sistemas, diferentes actuaciones, véase con animales, véase para vulnerables, véase para reducir los accidentes por velocidad, por distracción, todo suma en lo que estamos comentando, en salvar vidas, que es el fin último que tenemos todos. Vale, muchas gracias, señora Zúñiga. Abrimos turno de réplica por parte de los portavoces. Al no estar la representante de Podemos Izquierda Unida, señora Alacid, ¿no va a ejercer el turno? No, presidente, muchísimas gracias. No. Vale, gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista no está, pero se ha marchado, no va a volver. Vale, entonces, turno de réplica tiene la palabra el señor Cuevas. Sí, gracias, señor presidente. Muy brevemente, para plantear dos cuestiones, porque precisamente ahora decía la señora Zúñiga hablar de conservación de las carreteras, que es algo, como sabemos todos, muy importante. Y yo quiero destacar una iniciativa de mi grupo parlamentario, final de la pasada legislatura, porque, como todos ustedes saben, en estos momentos el Gobierno de La Rioja está destinando del orden de los 6 millones de euros al año al pago de las medidas de gratuidad de la autopista. En sus distintas modalidades, ¿no? Para pagar el paso obligatorio de camiones, que se subvenciona en torno a un 80%, o para el pago del ida y vuelta gratis en 24 horas con el Viate. Bueno, eso cuesta al Gobierno de La Rioja en torno a 6 millones de euros. ¿Qué ocurre? La autopista va a quedar liberada en noviembre del año 2026 y a partir de ahí esos recursos económicos se liberan. Nosotros planteamos al final, como digo, de la pasada legislatura, sería bueno que esos recursos que se van a liberar se destinen a carreteras y se destinen especialmente a conservación. Trajimos una proposición no de ley a esta Cámara y se aprobó en pleno por unanimidad, con lo cual creo que es una buena noticia para las carreteras y por tanto, sobre todo, para los usuarios, ¿no? El que eso sea así y la conservación vaya a tener esos recursos. Y una cuestión que me suscitaba la pregunta que antes le hacía el señor Alacid, sin ánimo de ninguna crítica, pero sí que creo que es bueno que lo pensemos. El programa del Partido Popular de La Rioja del año pasado, de las autonómicas, incorporaba cuestiones sobre esta realidad, que es dentro de la movilidad sostenible, las carreteras sostenibles. Porque aquí hay partidos, hay gobiernos que se visten de verde, como la señora Catalina Bastida hoy, se visten de verde, pero en realidad luego no ejercen de verde. Luego no ejercen de verde. Y entonces nosotros hemos hecho un planteamiento en el que habrá que ir profundizando, que es que, por ejemplo, cuando una carretera se arregla, vamos a decir en términos coloquiales, cuando a una carretera se le echa una capa de asfalto nuevo, normalmente se fresa la superficie que está deteriorada en ese momento. Pues bueno, pues una medida sostenible que es buena para el medio ambiente, que es buena para el presupuesto y que es buena para la carretera, es utilizar el fruto de ese fresado, el producto que sale de ahí, para emplearlo de nuevo en la misma carretera. Medidas de este tipo
y otras, hay por ejemplo, ahora se pone el asfalto en las carreteras en caliente y eso tiene unos efectos también. Imaginen una superficie tan elevada, ¿no?, tan grande, a una temperatura elevada, pues bueno, pues también se está investigando en materia de asfaltos diríamos templados, ¿no?, para que tengan menos efectos. Pues bueno, en ese tipo de cosas hay que avanzar cuando se está reflexionando, como decíamos antes, en torno a un plan de carreteras, y yo creo que en eso está el Gobierno de La Rioja en este momento, y creo que entre todos podemos conseguir un plan de carreteras pues bueno, que siga un poco estos pasos y que vayamos consiguiendo los objetivos entre todos. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Cuevas. Tiene la palabra la señora Zúñiga para dar respuesta. Nada, yo creo que estamos todos en el mismo barco y es algo que tenemos claro y algo que agradezco, porque como indico, tanto, bueno, pues yo en los 9 años que llevo en La Rioja representando a Dirección General de Tráfico, cualquier partido político que como titular de la vía tiene competencias en el ámbito de tráfico, seguridad vial, ha tenido y tiene claro lo importante que son estas actuaciones para prevenir siniestralidad y para salvar vidas. Entonces, solo dar las gracias, como ha recordado Carlos Cuevas, es algo que todos se han llevado a cabo diferentes actuaciones, es el momento de reflexionar y todos tenemos que ir en la misma línea para trabajar en esa seguridad vial, al igual que se han hecho diferentes actuaciones piloto en 2017, en 2019, que se han valorado y se han visto que son efectivas, es el momento de, bueno, pues seguir trabajando en ello. Al final se han reducido la siniestralidad, pero no podemos dejar de trabajar en seguridad vial. Entonces, cada día hay novedades en ámbito de asfaltos, en ámbito de actuaciones en carretera. Dentro de España hay diferentes proyectos piloto, pues como lo que comentábamos de fauna salvaje, que en su momento fuimos a ver, vimos que era eficaz y que se implementó en La Rioja. Que en otros países también se han llevado a cabo otra serie de actuaciones que, bueno, que podemos ver hasta qué punto pueden ser efectivas en el ámbito nacional, incluso en La Rioja. Hay que seguir trabajando por esas actuaciones en seguridad vial, aprovechar estas inversiones en carreteras y este plan de carreteras 2022-2030 que se va a aprobar en La Rioja, para seguir trabajando en ello, y de verdad que solo agradecer que exista esa colaboración y que se cuente con Dirección General de Tráfico. Se ha contado hasta ahora y seguro que se seguirá contando en este tipo de actuaciones. Que gracias por hoy contar con nosotros para la aprobación de este plan tan importante y que bueno, pues que la idea que es eso, que seguir trabajando todos de la mano, y que muchas gracias a los que hasta ahora han estado en Gobierno de La Rioja en ámbito de carreteras, independientemente del partido político, como a los que seguirán estando, que yo confío en que seguirán contando con nosotros para trabajar entre todos por seguridad vial. Solo eso. Muchas gracias, señora Zúñiga. Abrimos en estos momentos turno de diputados. Y en este caso pide la palabra el señor Martínez Astola, que tiene tiempo máximo de 3 minutos. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señora Zúñiga, por su intervención en esta comisión esta mañana y por ese también caudal de datos que nos ha aportado y que sin duda nos ayudará para la reflexión de este nuevo plan de carreteras. Coincido con una reflexión que también ha hecho el señor Cuevas, de que, y usted también lo ha hecho, de que claro, los planes de carreteras tienen una duración extensa del tiempo, que superan a las administraciones, que en ese momento a cada administración, nosotros o el Gobierno del Partido Socialista trabajó con un plan de carreteras que había sido aprobado por un gobierno anterior. Al gobierno actual le tocará trabajar con un plan de carreteras que ha sido redactado prácticamente en su totalidad por el gobierno saliente, y la medida que contemplaba a la que hacía referencia el señor Cuevas, de destinar ese dinero que ahora mismo se utiliza para pagar el coste de los peajes de la autopista, creo que ya en el propio plan se recoge que irá destinada a la conservación de las carreteras autonómicas. Ha habido un dato que, si yo no lo he entendido mal, quizá el incremento de los accidentes derivados de animales silvestres se produce con especial énfasis en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Me ha parecido entender que se refería a ese dato. Las personas que vivimos de una zona de sierra o de las zonas de sierra de la comunidad autónoma y que transitamos ese tipo de carreteras, evidentemente entendemos que esto puede venir derivado de que comienza la temporada de caza, se produce una movilidad mayor dentro del propio monte de estos animales, y quizá, no sé cómo se puede plasmar eso en el plan de carreteras, no sé si se puede hacer, pero esa incidencia que se produce de manera tan elevada en esos meses, quizá alguna medida que no sé cuál puede ser, yo no soy experto en esto,
que redujera esa incidencia en esos meses, que se va a producir evidentemente de cualquier manera, porque son los meses que se inicia la caza, todas las especies, que hay menos comida, todas las especies se movilizan por el monte, y es cierto que se incrementan los accidentes, tanto en las carreteras autonómicas como en las propias carreteras competencia del Estado. Yo transito a diario varias veces la carretera nacional 111 y se produce con mucha frecuencia esa visualización de animales. En esto, señora Alacid, con todo el cariño discrepamos. La carretera nacional 111, que ha aumentado de manera muy notable su siniestralidad en los últimos años, probablemente debido al incremento también del tráfico, tiene prácticamente a diario 1, 2, incluso 3 radares de la Guardia Civil. Y esto nos está ayudando, por lo menos a los que los transitamos, a reducir enormemente la velocidad y a ir de otra manera. Aquí yo por lo menos los suelo visualizar todas las mañanas o todas las tardes y le aseguro que funciona. Y hay una... le aseguro que funciona y no... Vamos, no creo que sea una cuestión de recaudación, ¿eh? En este caso, le aseguro que la Guardia Civil no es por una cuestión de recaudación, porque es una carretera que ha aumentado la siniestralidad de manera muy notable a lo largo de los últimos tiempos. Y una cuestión que no sé si existen datos o usted puede aportarnos algo, la incidencia que pueden tener los accidentes de trabajo en la siniestralidad o en el incremento de la siniestralidad de aquellas personas que nos desplazamos a diario por las carreteras autonómicas o las carreteras nacionales de nuestra comunidad autónoma. Y nada más. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señor Martínez. Una pequeña observación que sí que quería hacer. Es una chanza, casi más que una observación. Yo no he visto un lobo en mi vida en una carretera, ni fuera de la carretera. Quiero decir que no, estoy un poco al hilo de lo que decía el señor Cuevas, yo no, y mi compañero Jesús Mari, yo no he visto en la carretera, y no creo que lo veamos, ¿eh? Gracias. Muchas gracias por el chascarrillo. En principio tiene la palabra la señora Zúñiga para dar respuesta. Por alusión es que... Pero ha sido con estaría bien, no, está bien esta alusión para que... Yo sí quiero hablar a mí. Señora Alacid, o sea, pide la palabra por... No, en relación a lo que... Por favor, de forma rápida, ¿eh? Con cariño, el mismo, como yo también le estimo mucho a él, pero es que usted ha dicho lo que sucede, ¿no? Es que usted se ha contestado. O sea, ante una situación de un alto índice de siniestralidad, la solución es el radar. Eso es lo triste. Y eso es lo que hay que estudiar. Ahora contesto yo, ¿eh? Que ante una situación así hay que pasar por caja para evitar. No, habrá que poner los recursos necesarios para evitar la siniestralidad. La Guardia Civil tiene que ser el último recurso. Y la Guardia Civil hace más efecto cuando vemos su imagen en la carretera, sin el radar al lado. Nos da respeto, confianza y sobre todo admiración. Gracias, señora Alacid. Tiene la palabra la señora Zúñiga para dar respuesta, señor Martínez Astola. Ya, señora Alacid. Bueno, la verdad que me alegro mucho que exista este debate, porque yo creo que al final todo esto, espero que al final ayude a que todos nos concienciemos un poquito más en seguridad vial. Por partes, en cuanto a lo del accidente, los accidentes con animales, pues efectivamente, pues por ejemplo en 2023, en enero fueron 55 los accidentes que hubo con animales, luego ya fue bajando en febrero 30, marzo 37, bueno, 32 en junio, fue bajando 55 en enero y volvió a subir septiembre 23 y volvió a subir otra vez octubre 50, noviembre 62, diciembre 50. Esto en el año 2023. ¿Qué está pasando en 2024? Pues efectivamente un poco lo mismo. Todavía, pues lógicamente datos de octubre, noviembre, diciembre no tenemos, pero sí que en enero hubo 52 accidentes con animales, febrero bajó a 29, marzo 37. Entonces, bueno, pues sí que efectivamente tanto en enero como octubre, noviembre y diciembre son las fechas en las que más accidentes con animales hay. En cuanto a la N111, y la verdad que me encanta que haya salido este tema, aunque no sea objeto y sea una vía de titularidad estatal. La Nacional 232 con la Nacional 111 son las dos vías con mayores accidentes con víctimas y que más nos preocupan a Dirección General de Tráfico. Prueba de ello es que el año anterior la única campaña autonómica específica que se hizo fue en la Nacional 111. ¿Por qué? Porque vemos que la mayor parte de los accidentes con víctimas es por velocidad y consumo de alcohol y droga al volante. Es una de las vías en las que más consumo de alcohol y droga al volante hay. Prueba
de ello también decir que, por ejemplo, el año pasado hicimos una campaña, que por cierto además justo esta semana también la estamos haciendo, con víctimas de accidentes de tráfico que se encuentran en el CMRF del Ardero. El año pasado nos acompañaron a control de alcohol, drogas y velocidad. Os puedo hablar, no me acuerdo si era martes o jueves, de 9 a 11 de la mañana. Varios positivos de alcohol, de 9 a 11 de la mañana, excesos de velocidad. Tengo el recuerdo me acuerdo perfectamente en el caso de que el conductor, el típico momento que el conductor ve que le está parando la Guardia Civil y se para e intenta que el copiloto se ponga, porque él ya sabía que iba a dar positivo el copiloto. Esto nos pasó y, por desgracia, no es algo aislado el año pasado en la campaña, y entonces es la vía que más nos preocupa junto con la Nacional 232, porque vemos que es la que más ha aumentado la siniestralidad. Y como indico, están los radares por algo, y no solamente nos preocupa o solamente se puede ver que esa incidencia afecte o no la siniestralidad si está la Guardia Civil con un radar o no. Decir que, por ejemplo, el año pasado, bastante preocupante, porque el año pasado de los 9 accidentes mortales con 11 víctimas mortales que hubo en La Rioja, uno fue en una LR 261, 3 accidentes mortales con 4 víctimas mortales fueron en la Nacional 111, seguido de la 232 con 5 accidentes mortales. Preocupante que de los 11, 4 fallecidos sean la Nacional 232, que sean por velocidad, que había consumo de alcohol o drogas en la conducción en varios de ellos, y estoy hablando de mortales, pero como digo, este año también, al igual que el año pasado, la campaña específica se ha centrado en la N111, este año también con la 232, pero el año pasado en la N111, el anterior también, porque vemos que es la carretera que más nos preocupa, porque vemos que hay que extremar la precaución. Entonces, no solamente se trabaja con el radar, como ya indicó, campañas específicas autonómicas se hacen allí, se hacen controles de alcohol y drogas y vemos los positivos, y a mí me sorprende mucho cuando nos comentan a las 10 de la mañana que es que se toman su carajillo y tal, porque están acostumbrados a ello antes de ir a trabajar, y eso lo vemos mucho en la N111. Entonces, es una de las vías en las que tenemos muchos accidentes con víctimas, con un factor humano, que está la velocidad, no solamente está la velocidad, y que no sé hasta qué punto el radar puede ayudar o no a reducir, pero que es la siniestralidad, pero que no es un efecto recaudatorio, y que lo que queremos es prevenir esa siniestralidad, y ojalá los que no se conciencien sea por el miedo a que les pongan una multa por lo que dejen de conducir a esa velocidad excesiva en la Nacional 232, que, como indico, preocupante, porque 4 víctimas mortales el año pasado en 3 de los 9 accidentes mortales que hubo en La Rioja. Segunda vía con mayor siniestralidad mortal y con víctimas de toda La Rioja, y, como indico, alcohol, velocidad, vemos mucho no cinturón de seguridad y mucho exceso de velocidad en la Nacional 111, por desgracia. Entonces, bueno, pues aprovecho para comentarlo. Accidentes laborales. Efectivamente, es algo que nos preocupa mucho. 1 de cada 3 accidentes con víctimas en La Rioja son accidentes in itinere, accidentes en misión. Lo vemos mucho. Prueba de ello también ha dado lugar a que, con Gobierno de La Rioja este año, con Consejería... Ahora voy a quedar muy mal porque no me acuerdo del nombre exacto de la consejería, pero con la consejería competente en ámbito de trabajo, efectivamente, de trabajo, ámbito local, no me acuerdo muy bien el nombre, perdón, pero como que me hace poco. Bueno, pues hemos llevado a cabo un plan de actuación conjunta. Ellos llevan también el ámbito de riesgos laborales, nosotros el ámbito de seguridad vial. Había diferentes actuaciones que incluso se duplicaban, y bueno, pues hemos llevado a cabo un protocolo de colaboración y trabajamos conjuntamente para inculcar en las empresas la importancia en trabajar en seguridad vial laboral, reducir esos accidentes in itinere, accidentes en misión, y bueno, que se lleven a cabo como una inversión, no que se vea como una carga, sino una inversión para reducir siniestralidad, trabajar en seguridad vial. Y bueno, pues prueba de ello es que hemos firmado ese protocolo de actuación, llevamos a cabo diferentes actuaciones, se ha llevado a cabo, que por cierto estamos ahora con la segunda convocatoria, el proyecto Circula Seguro, que conlleva que a las empresas que fomenten seguridad vial en las empresas, que se les dé un sello de seguridad vial laboral, un distintivo de calidad, por decirlo, que ponen en valor esa seguridad vial laboral, que este año han sido 3 las empresas, Grupo Arnedo, Grafometal y UGT, las empresas que se han llevado, bueno, ese sello, y la idea es seguir trabajando en concienciar desde el ámbito de la empresa en lo importante que es trabajar en seguridad vial laboral, porque alrededor de 1 de cada 3, incluso más de
más de un 30, bueno, depende de meses, pero 1 de cada 3, no llega a 1 de cada 2, pero entre 35 y 40% de los accidentes que tenemos en La Rioja son accidentes sin itinerario en misión y está detrás ese ámbito laboral. Muchas gracias, señora Zúñiga. No sé si alguien pide la palabra para el turno de portavoces. Vale, pues señora Bastida, tiene... Sí, buenos días, señora Zúñiga. Encantada de tenerla aquí porque siempre es un placer cuando tenemos, desde luego, desde los ayuntamientos algún problema poder contactar, ¿no? Yo tenía varias preguntas. Una, ya que los planes de carreteras son a larga duración, priorizar, ¿no? En aquellos puntos, en aquellas zonas de carretera donde, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de mi pueblo, Autol, vehículos pesados, ¿no? Hay momentos que en la 282, o sea, en nuestra carretera y en nuestro municipio, del orden de 80 a 100 camiones, ¿no? Se va a priorizar, económicamente, claro, porque todo eso hay que plasmarlo económicamente. Las circunvalaciones, las vías accesorias para poder sacar esos vehículos pesados, me parece importante priorizar, pero además priorizar de verdad, no reuniones y ver que realmente la posibilidad de hacer circunvalación es posible, no, el tenerlo en cuenta de verdad. Eso por un lado, ¿no? No hay relevo generacional. Lo del lobo yo no sé a qué ha venido. El señor García ha sacado aquí el lobo, que no sé a qué ha venido lo del lobo, pero bueno, a mí me preocupa más los jabalíes y los corzos que el lobo, ¿no? Los jabalíes y los corzos no hay relevo generacional en los cazadores y encima se les demoniza, con lo cual va a haber muchísimo más animal silvestre en nuestras carreteras, que eso supongo que tendrán que deberá estar contemplado a largo plazo y, desde luego, sería más fácil hacer abebraderos, ¿no? Para que me dirijo en general, ¿no? Me dirijo en general, que para que los animales no tengan que bajar, porque realmente bajan a beber agua, y bajan a comer, pero bajan a beber agua. Y mi pregunta es sobre las señales estas acústicas y las señales estas de las nuevas, ¿no? Que supongo que es un experimento piloto, pero ¿existe ya algún dato de que hayan evitado de verdad accidentes? Porque claro, esto es como el cuento de la lechera, ¿no? A veces ves el panel y como lo ves tantas veces y no hay animal, llega un momento en que lo ves y ya dices, bueno, no hay animal, ¿no? A veces una bicicleta enciende el dispositivo, ¿no? Las bicicletas de las vías verdes. En nuestro caso, por ejemplo, en la 282, que se han puesto los paneles, yo recuerdo al principio, cuando pasaban las bicicletas en la vía verde, se encendían los paneles, con lo cual decías, bueno, animal de 4 patas, de 2, llega un momento en que la gente ya dice... No tiene sentido, ¿no? Los paneles. Insisto, si tiene mucho sentido esa señal o existen ya datos de que de verdad van a evitar. Y otra cosa, como se anima tanto a las bicicletas, a las motos, a nuestras carreteras, ¿de verdad están preparadas para ese mogollón de bicicletas en las curvas? Cuando vamos en los coches, porque claro, los que conducimos también tenemos derecho, digo yo, ¿no? Yo ahí le voy a dar la razón al señor Alacid, que es que de repente han aumentado la siniestrabilidad en bicicletas exageradamente, pero es que es una barbaridad ver a los pelotones de bicicletas en medio de la carretera haciendo lo que quieren. Tú sales de una curva, vas despacio, yo no sé si habría que aumentar la señalización, pero señalizaciones visibles para decir en 5 metros bicicletas, en 2 metros bicicletas, en 1 metro bicicleta, porque llega un momento en que sales de la curva y te encuentras con 15 bicicletas. Y encima ya, como vayas despistado con el móvil, que no debes ir con el móvil ni debes ir con ninguna distracción, pero que se da el caso de que la gente se distrae, ¿no? Se da el caso. A mí me preocupa mucho el tema de las bicicletas. Me preocupa muchísimo. ¿Y qué más? A ver, otra cosa. Señora Bastida, por favor, sí, vaya finalizando. Sin más, gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Zúñiga para dar respuesta al señor Bastido. Bueno, muchas gracias. De verdad que estoy encantada porque no sé hasta qué punto todo esto afecta al plan de carreteras como tal, pero bueno, que al final yo creo que es una forma en la que todos hacemos ese clic y pensamos en seguridad vial. Así que estoy encantada. Por un lado, lo que comentaba en cuanto a vehículos pesados y diferentes actuaciones. Me he leído, que han sido muchas páginas, la memoria, los diferentes anexos y tomos que complementan el plan de carreteras, y ahí se habla de actuaciones, por un lado, actuaciones en tramos de concentración de accidentes, se habla de actuaciones preventivas de mejora de la red, pues en cuanto a travesías, mejoras puntuales, se habla de otras actuaciones preventivas en seguridad vial. Pues sí que es verdad que se detallan como diferentes actuaciones, que la idea, yo entiendo que también es que durante estos 10 años no es un documento estanco que se va a quedar aquí, que se aprueba, ¿no? Que va a haber una inversión anual en seguridad vial, en diferentes actuaciones, y que se va a trabajar en ello para seguir fomentando en las carreteras adecuadas pues esas actuaciones que ayuden a reducir la siniestralidad. Efectivamente, lo que comenta, hay que estudiar también en qué carreteras es necesario realizar una serie de actuaciones acordes con el tipo de siniestralidad que existe, con el tipo de movilidad, con la intensidad de... Y entonces, por ejemplo, que hablamos de vehículos pesados. Nosotros somos los primeros, y además pues efectivamente a mí me encanta lo de hablar con ayuntamientos, saber qué se puede hacer entre todos para reducir esa siniestralidad, que nosotros somos los primeros que si se puede ver que efectivamente hay un tipo de accidentalidad y un tipo de siniestralidad y de alguna forma se puede mejorar, pues intentar ayudar a ver cómo plasmarlo y cómo llevarlo a cabo. Quiero decir con esto que si, por ejemplo, en una carretera en concreto, pues que hay mucho vehículo pesado, pues al final, y Carlos Cuevas creo que lo recordará, que el desvío obligatorio de pesados de la 232 a la P68 costó mucho, pero salió. Entonces, que al final hay una serie de actuaciones que no solamente tienen por qué ser poner una señal y ya está, sino que realmente si se estudian bien y se ve que pueden ser efectivas para reducir siniestralidad, está al mano, y en este caso de los titulares de la vía, nosotros encantados de colaborar en todo lo que sea ámbito de seguridad vial para llevar a cabo actuaciones efectivas que realmente se vea que van a ayudar. Pues de hecho también hay municipios que ya han señalizado que vehículos pesados que no circulen dentro del ámbito urbano por ese ámbito de siniestralidad. Entonces, todo lo que se pueda trabajar en concreto para reducir esa siniestralidad con esos vehículos en concretos, yo creo que estamos ante un plan que tiene que trabajar en ello, coordinado con los ayuntamientos, y que tiene que ser efectivo y realista en cuanto a la situación, en cuanto a movilidad, y no solo colocar una señal y ya está. Entonces, efectivamente, creo que hay que ir en esa línea. En cuanto a accidentes y en cuanto a... a ver, ya me estoy liando con la documentación. En cuanto a lo que ha comentado de datos, en cuanto a animales y demás, me acuerdo, y mira a Vicente porque fue con él, con quien fuimos a Castilla y León para implementar ese proyecto de 2021 de ese paso canalizado de la fauna. Es un proyecto del Gobierno de La Rioja, nosotros colaboramos con ellos, vimos carretera por carretera a ver cuál era las carreteras en las que más accidentes había con animales, qué tipo de animales, hasta qué punto, viendo también esa experiencia de Castilla y León, que realmente para la situación actual en cuanto a qué tipo de animales provocaban accidentes, en qué vía, pues fue como se ejecutó en 2021 ese proyecto. La verdad que como es un proyecto del Gobierno de La Rioja, no sé hasta qué punto a nivel autonómico ya hay datos, no los he buscado en ese punto en concreto, sí que no lo he buscado justo en ese punto en concreto de la LR, podría buscarlos, pero a nivel autonómico tienen que estar, porque sí que pues se hizo en ese ámbito, en esos puntos kilométricos concretos en los que veíamos que se podía canalizar ese paso. Y en el del 2023, la verdad que fue hace unos meses, cuando yo creo que no llega ni a medio año, cuando se implementó este otro proyecto piloto. Entonces, no sé hasta qué punto, con tan poquito margen, hay realmente datos. Lo que pasa con un proyecto piloto, y efectivamente eso nos pasó también con el de los avisadores de ciclistas, que muchas veces pues uno tiene la teoría de cómo y la tecnología, cómo va a funcionar, y pues hasta que no se prueba, pues no se puede mejorar. Decir que, por ejemplo, el de los avisadores de ciclistas, las mismas señales nuestras o de una forma un poco, un formato un poco diferente, ya se encuentran en Castilla y León, se encuentran en Baleares, o sea, que ha sido un proyecto que ha dado lugar a que
bueno, pues yo no sé de cuántas comunidades autónomas y provincias me han llamado para que les pase un poco los datos y las especificidades que al final, bueno, pues que al principio pues todo es mejorable y es lo que tiene un proyecto piloto, que la idea es que tú tienes la teoría de por qué va a funcionar y para qué lo quieres y qué es lo que quieres conseguir con ello, pero bueno, pues al principio los proyectos pilotos hay que ajustarlos con la idea de que realmente, bueno, pues que dé lugar a esas, bueno, a eso que se quiere conseguir. No sé si me dejo algo. Sí, yo creo que ya está. Ah, los ciclistas, efectivamente. Bueno, los ciclistas. Pues Carlos Cuba, yo creo que igual se acuerda, cuando hablamos en su momento de esos avisadores de ciclistas, de dónde colocarlos, lo primero que valoramos fue en qué vías no queríamos fomentar esa ruta ciclista, por decirlo de alguna forma. Me acuerdo que, por ejemplo, hablamos de, y bueno, ya no solamente con Carlos Cueva, sino con delegación de gobierno, me acuerdo que una de las vías de las que hablamos fue de la Nacional 111, precisamente, que veíamos mucho ciclista. Y decíamos, no, es que precisamente en la N111 no queremos poner avisadores de ciclistas porque es una de las rutas no seguras para ciclistas. Entonces, precisamente lo que queremos es no fomentarla, porque por el arcén, en la visibilidad, en ángulos, en curvas, etcétera, no nos parecía el camino adecuado, por decirlo de alguna forma. Entonces, precisamente lo que queremos es, está claro que somos los primeros que, como he dicho y como has comentado, que queremos que haya una movilidad sostenible, con diferentes tipos de movilidad, vehículos a motor, en ámbito urbano están los patinetes, están las bicicletas en urbano e interurbano, las motos, ciclomotores, pero que tiene que ser seguro para todos. Entonces, precisamente, con los ciclistas lo primero que valoramos a la hora de señalizar es en las que no queremos fomentarlo y a partir de ahí, en las que sí que por arcén, porque sí que vemos que efectivamente hay ciclistas, pues dentro de las carreteras que bueno, que al final tiene que haber ese respeto mutuo y que es muy fácil distraerse y ver el móvil y no ver en ese momento que tienes un ciclista o una moto, pues bueno, pues dentro de todo, en las que ese respeto mutuo puede dar lugar a que sea lo más seguro para los ciclistas. Eso es lo que queremos fomentar. Está claro que no podemos prohibir a un ciclista que circule por una vía, porque al final tiene que haber una libertad de circulación para todos. Pero sí que nosotros intentamos eso, en las vías que dentro de la situación vemos más seguras, pues son en las que lo señalizamos. Pero efectivamente, bueno, pues viendo el arcén, viendo el asfalto, viendo los ángulos muertos o no y, bueno, pues hasta qué punto la visibilidad en curvas. Pero la idea es que, sobre todo, que efectivamente ciclistas, motoristas, patinetes en urbana, que en interurbana no pueden circular, pero en urbana puede ser un peligro, pues bueno, pues intentar, pues nosotros trabajamos mucho, que he dicho antes, en la educación y en la educación vial y formación vial, porque al final todos tenemos que ser conscientes de hasta qué punto pues un vehículo pues es una maquinaria que puede causar un accidente y puede matar a otro, pero también como vulnerable tienes que ser consciente de hasta qué punto la carrocería eres tú. Entonces, que el primero que se tiene que proteger y cumplir las normas y saber por dónde circulas y cómo, elementos de protección, etcétera, es el propio usuario vulnerable. Entonces, sí que nosotros, está claro que tiene que haber esa convivencia. A la hora de fomentar por dónde circular, intentamos que sean las vías, pues dentro de la situación, las más seguras y sobre todo, pues recuerdo eso, pues vías como la Nacional 111, no fomentarlas porque son un peligro, aunque está claro que no le podemos prohibir a un ciclista que circule por ella. Pues muy bien, muchas gracias. Terminada la respuesta, si lo creo oportuno, puede hacer un cierre de exposición o si lo considera conveniente, ¿Sí? Y si no, pues... Bueno. Y si no, suspendemos la sesión. Entonces, como usted quiera. Sí, sin problema. Pues tiene la palabra por un máximo de 5 minutos para cerrar la sesión. Bueno, yo sobre todo me voy a repetir un poco, pero de verdad que yo creo que a mí es la primera vez que como jefa provincial de tráfico en estos 9 años me ha citado el Parlamento para hablar de seguridad vial y como comentaba antes, que está claro que al final estamos hablando de un proyecto de ley para aprobar un plan de carreteras, pero al final hemos acabado hablando de lo que es ámbito de seguridad vial, de reducción de siniestralidad, que es algo que nos compete a todos, independientemente de qué administración pública estamos, porque al final, bueno, pues estamos ante esa necesidad y ante esa responsabilidad compartida entre todos para reducir esa siniestralidad y salvar vidas, que yo creo que no puede haber. Yo dentro del ámbito de tráfico podremos tramitar cambios de titularidad de vehículos, podremos tramitar canjes de permisos de conducción o un permiso internacional, pero yo creo que como jefa provincial de tráfico lo que más... no ilusión, pero bueno, lo que yo creo que más satisfacción me puede causar es pensar que alguna vez he ayudado a salvar alguna vida. Yo creo que es algo en lo que todos tenemos que seguir trabajando y por ello agradezco también que se haya contado con nosotros y que en el Gobierno de La Rioja, como titular de vías autonómicas, hayan trabajado con Dirección General de Tráfico, hayan contado con nosotros y que sigan contando con nosotros. Como comentaba, se recoge en el anexo 2 de
bueno, pues este proyecto de ley de aprobación del Plan General del Plan de Carreteras 2022-2030, esos 13 millones de euros en seguridad vial repartidos entre el 2022 y 2030, pero como digo también, bueno, otra serie de actuaciones que estoy segura, esas actuaciones en variantes, en nuevas carreteras, duplicaciones de calzadas, inversiones hasta lo que puede ser una mejora del asfalto. Todo ello son actuaciones que redundan en seguridad vial, que mejoran esos acondicionamientos, que dan lugar a una red de mucha mayor calidad, pero sobre todo mucho más segura para cualquier tipo de usuario que vaya a circular por nuestras carreteras y que al final, como digo, eso es lo importante, que entre todos salvemos vidas. Pues muchas gracias, señora Zúñiga. Yo creo que ha sido muy interesante su intervención, su exposición, con los datos que ha aportado y sobre todo resolver dudas a los diferentes intervinientes, a los diferentes diputados. Pues sin más, señorías, recordarles que esta sesión se suspende en estos momentos y se retomará el próximo miércoles 15 de mayo a las 10 de la mañana. Se suspende la sesión.